Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda charla anexa a la 11ª edición del Simposio de Esculturas Internacional de Puerto del Rosario. Bienvenida Belén Romero Caballero. Belén Romero es doctora internacional en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora en el Departamento de Historia del Arte de esta misma universidad, ha realizado estancias de investigación en el Programa Universitario de Estudios de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el Programa de Arte y Ecología en Nuevo México, en Estados Unidos. En la actualidad es docente del Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales de Mueca, Universidad Miguel Hernández del Campus Altea, y miembro del grupo de investigación FIDEX de esta universidad, así como investigadora del proyecto I+D, Visualidades Críticas, Ecologías Culturales e Investigaciones del Común de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se centra en el análisis desde los estudios de cultura visual, de maniobras ecológicas, prácticas y artísticas y culturales de la reexistencia que sostienen la vida y su vinculación con las epistemologías, ontologías descolonizantes del sur, la acción política, los feminismos descoloniales y los conceptos de representación y poder. Belén Romero, bienvenida a esta 11ª edición de nuestro simposio, que hemos querido también este año dedicar solo a mujeres escultoras, porque parece o está el falso mantra y mito de que los escultores son los que hacen esas mega obras, y no es así. Tenemos 5 chicas esculpiendo obras de más de 3 metros que van a decir que esto no tiene sentido. Bienvenido, bienvenida en este caso, y adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esta 11ª edición del Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario, como hemos dicho anteriormente, pues es especial, ¿no?, por distintos motivos. Al margen de las circunstancias extraordinarias que nos ha tocado vivir históricamente en todo el mundo, esta 11ª edición del simposio también lo es porque está conformada por 5 escultoras provenientes de distintas partes de Europa, sobre todo de Portugal, de Bulgaria, de España, concretamente de Zaragoza, de las Palmas de Gran Canaria y de Tenerife, que van a procurar el incremento de la producción escultórica para el Parque Escultórico de Puerto del Rosario, con una visión y un toque creativo propio de la visión femenina. Es también un movimiento que, al igual que la situación que hemos vivido propiciada por el COVID-19, ha venido para quedarse. Agradezco también mucho a Belén Romero el hecho de que nos acompañe hoy aquí en un formato en streaming, emitido para todo el mundo en virtud de lo que ella va a ofrecernos en relación al mundo de la cultura femenina, y que es motivo suficiente como para agradecerle el hecho de que se haya trasladado hasta Fuerteventura, hasta Puerto del Rosario, para formar parte del programa de esta edición del Simposio de Escultura, y que esperamos volver a contar con ella en futuras manifestaciones de cualquier programa que en el ámbito de la cultura celebremos en la capital de Fuerteventura. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Quiero comenzar agradeciendo mucho esta invitación al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para participar en este 11º Simposio Internacional de Escultura. Muchas gracias a la Concejalía de Cultura y muy especialmente muchas gracias a Laura Cubas y a Toño Patallo y a todo el equipo que ha colaborado también aquí en la biblioteca, para que hoy podamos estar pues todos y todos juntos, que han colaborado para hacer este descomunal trabajo, este descomunal esfuerzo, para que este año pudiera celebrarse, dada la dramática situación que estamos viviendo, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes se estarán preguntando qué pueden hacer las prácticas culturales, en este caso el Simposio Internacional de Escultura, y las prácticas artísticas, concretamente la escultura, en un momento de emergencia como este. Desde luego que no parecieran
estar en el centro del debate y menos que puedan sernos de una utilidad inmediata. Sin embargo, cuando comprendemos que la crisis en la que nos hallamos inmersos, además de sanitaria y económica, es también social, con todas las implicaciones afectivas, emocionales, incluso éticas que estamos viviendo, es cuando las prácticas artísticas y culturales, cuando la cultura toma relevancia. Como saben, este proyecto que presento estará dividido en 2 sesiones. Hoy es la primera sesión, tendrá el formato de conferencia y, como vamos a ir viendo, nos va a abrir pues la puerta a la actividad que realizaremos la semana que viene y que tendrá el formato de taller. Como pueden ver desde el título, lo que pretendo plantearles es una pregunta. Es decir, les interpelo directamente para que se abran a la reflexión de lo que vamos a ir desvelando después. Y es que el conocimiento no se ha ido construyendo a base de certezas, sino a base de preguntas, de hacer las preguntas adecuadas. Estas son las que han permitido que los seres humanos podamos seguir avanzando. Pero antes de comenzar el relato, me gustaría destacar el hecho de que los conocimientos siempre son situados, es decir, que el conocimiento nunca es objetivo, sino la suma de muchos conocimientos parciales y subjetivos producidos desde un determinado lugar, es decir, posicionados. Y de ahí que sea siempre fundamental evidenciar, es decir, poner en evidencia el lugar de enunciación, el lugar desde el que estamos hablando, el lugar desde el que miramos. Pues cada una de nosotras y de nosotros mismos, siempre de una manera particular, es como miramos, y además esta mirada está condicionada por toda una serie de hipótesis aprendidas, en el caso del arte y de la historia del arte, pues acerca de categorías como la forma, la belleza, el gusto, la imitación, entre otras, además de nuestras propias experiencias vividas. De tal modo que nuestros modos de ver afectan a nuestra forma de interpretar el mundo. Es un ejercicio que yo siempre pongo en práctica cuando doy una conferencia, es decir, empiezo siempre desvelando mi lugar de enunciación. En este sentido, el lugar desde el que les hablo es el de la voz y la mirada de una mujer blanca, española, feminista, casada con un escultor mexicano, formada en una disciplina académica como es la historia del arte, con mayúsculas, con una perspectiva eurocéntrica y eurocentrada, es decir, una perspectiva que se basa fundamentalmente y a lo que más da importancia es al arte occidental. Y además con unas metodologías de análisis del arte eminentemente formalistas. Sin embargo, mi trabajo como investigadora me ha permitido viajar por los paisajes físicos e intelectuales de Latinoamérica, concretamente por México, por Chile, Argentina, lugares fronterizos de Estados Unidos, de manera que mis intereses iniciales por las problemáticas formales del lenguaje estético, basado en el dogma de la autosuficiencia de la forma, impuesto por el canon occidental, se desplazaron hacia el interés por el contexto, es decir, a la localidad de producción, a la particularidad histórico-social de una trama de intereses artísticos y luchas culturales que especifican el valor situacional de cada dinámica de arte. Y creo que justamente el Simposio Internacional de Escultura es muy buen ejemplo a esto de que me refiero de el contexto, ¿no? Dicho esto, me gustaría retomar la pregunta ¿por qué no ha habido mujeres escultoras? Este cuestionamiento no es casual. Se inspira en un texto de 1971, que es radical en la crítica de arte feminista, de la autora estadounidense Linda Nochlin, llamado ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Lo que esta autora planteaba es que en la disciplina de la historia del arte necesitamos una crítica feminista que puede ir más allá de las limitaciones culturales e ideológicas, para poner al descubierto prejuicios e insuficiencias no solo a la pregunta relacionada con las mujeres artistas, sino en la formulación de las cuestiones cruciales de la disciplina en su conjunto. A la pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Hay dos actitudes diferentes a la hora de responder. Una de ellas es decir que sí que ha habido, pero que no se las ha valorado suficientemente, y de lo que se trata es de rehabilitar las carreras de otras mujeres artistas, por ejemplo, de mujeres pintoras que se dedicaron a todo lo que es la pintura floral. Se ha trabajado muchísimo en este ámbito. Y, ojo, esto parece que es algo irrelevante, sin embargo, es un estadio fundamental de la historiografía, es decir, ir añadiendo nombres que han sido olvidados para visibilizar el trabajo de las mujeres en el arte.
Pero esto no es el objetivo último, aunque decimos que sí que es fundamental. El objetivo último de la crítica feminista en el arte, y como dice Nochlin, no contesta por sí sola esta pregunta capital en el desarrollo de la teoría del arte contemporáneo. La pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Nos ha llevado hasta el momento, dice Nochlin, a concluir que el arte no es una actividad libre y autónoma de una individualidad superdotada, influenciada por autores previos, y de manera más vaga y superficial por fuerzas sociales. Más bien, la situación completa del hacer artístico en términos de desarrollo del mercado artístico y de la naturaleza y cualidad del trabajo artístico en sí mismo ocurre en una situación social. Son elementos integradores de la estructura social y están mediados y determinados por instituciones sociales específicas e identificables, sean estas las escuelas de arte, los sistemas de patronazgo, las mitologías del creador divino, el artista como el hombre o como el marginado social. Fin de cita. En este sentido, muchos artistas feministas, y ojo, no todo arte de mujeres es feminista, no todo el arte hecho por mujeres es feminista, ni mucho menos, ni todo arte feminista está hecho por mujeres, es decir, también hay hombres que hacen arte feminista. Como les decía, en este sentido, muchos artistas feministas han tratado de subvertir con su práctica aquellos preceptos tradicionales de aquella teoría y aquella práctica artística que las dejaron históricamente fuera. Por ejemplo, con respecto al tema de las categorías canónicas de belleza y de gusto, es un caso paradigmático de su desvelamiento por parte de las teorías y prácticas feministas que consideraron la categoría de belleza como una disciplina de control de los cuerpos femeninos a lo largo de la historia del arte. Un control, en cierto sentido, ha sido recogido por el discurso publicitario que podemos ver incluso hoy en día. Desde la práctica artística de los años 70, acompañando a lo que son los feminismos de la llamada segunda ola, muchas mujeres comienzan a reivindicar su papel activo en el mundo del arte, frente al protagonismo pasivo que sus cuerpos habían tenido a lo largo de la historia. Estas artistas comienzan a reivindicar la oportunidad de convertirse en sujetos de sus propias historias. De esta forma, muchas de ellas empiezan a representarse a sí mismas, empiezan a hacer cantidad de autorretratos, no quiere decir que estos sean totalmente naturalistas, y además bajo presupuestos totalmente diferentes y opuestos a la idea de belleza y desafiando a sí mismo el concepto del buen gusto tal y como se entendía hasta entonces. Esta imagen que les propongo aquí, que les planteo a continuación, no es ilustrativa ni tampoco ilustradora de lo que estoy contando, sino que forma parte, junto a las teorías críticas de ese momento, de los años 80, de la construcción de una nueva cultura visual, en la que las mujeres tuvieran su propio lugar de enunciación. Con esta imagen, que es hiperconocida, el colectivo artístico feminista Guerrilla Girls, surgido en Nueva York en 1985, cuyas integrantes eran anónimas, y que tapaban sus caras con máscaras de simios, emulando a King Kong, tomó partido en estos cuestionamientos críticos. Se trata de un póster en el que toman prestado de manera hipnótica parte de la iconografía del famoso desnudo La Gran Odalisca, pintado en 1814, que pueden ver arriba a la derecha por Dominique Ingres, con el que se manifestaron frente al MoMA de Nueva York durante la inauguración de la exposición An International Survey of Painting and Sculpture, en la que 169 artistas participaron en ella y solo de estos 13 eran mujeres. Estos carteles se repartieron, se pegaron por toda la ciudad de Nueva York y en ellos se planteaban la siguiente pregunta: ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Museo Metropolitano? Menos del 5% de los artistas de la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos. De esta manera sacaban a la luz la gran paradoja de la relación de la mujer con el arte, es decir, cómo la figura femenina ha sido representada desde la prehistoria y expuesta al mundo con absoluta normalidad, mientras no hemos tenido apenas noticias de las creaciones artísticas llevadas a cabo por las mujeres. Estas, Guerrilla Girls, compartían un sentimiento de frustración al comprobar que a finales del siglo XX las diferencias entre los géneros persistían y las mujeres artistas continuaban sin tener un verdadero reconocimiento. Pues bien, a partir de esta escueta introducción, dado el tiempo del que disponemos, voy a comenzar a contarles una historia.
no la historia con mayúsculas que conocemos hasta el momento, la historia del arte universal con mayúsculas, sino un relato que habla de mujeres escultoras y de esculturas hechas por mujeres. Una especie de genealogía con una lectura que vamos a hacer lineal y sencilla para que todos podamos entendernos, como un primer paso para contestar a la pregunta que les propongo desde el principio. No se crean que ha sido fácil, porque realmente apenas existen fuentes sobre biografías y sobre obra de mujeres escultoras. Fíjense que durante mis estudios en la licenciatura de Historia del Arte, uno de los manuales más importantes sobre escultura que hoy se sigue utilizando, y es un manual de los años 70, que se llama Paisajes de la escultura moderna, de Rosalind Krauss, que es una gran autora, una gran historia del arte, contiene solamente 5 referencias a la obra de 5 escultoras: Louis Bourgeois, Barbara Hepworth, Eva Hess, Louise Nevelson, Beverly Pepper, frente a 58 escultores. Por ello, creo que comenzar con el estadio de la historiografía para visibilizar el trabajo de las escultoras en el contexto internacional, pero sobre todo nos vamos a centrar en el contexto español, es fundamental, pues supone colocar la primera piedra para que en futuros próximos podamos ahondar y profundizar de una manera más compleja en sus significantes y en sus significados. En este sentido, son de destacar los valiosos trabajos de la profesora Raquel Barrionueve Pérez. Como nos cuenta esta autora, la escultura ha sido históricamente la práctica cultural más ligada al sistema gremial en Europa, prácticamente hasta el siglo XVIII. Incluso existiendo ya las academias, es decir, el lugar oficial donde se impartía el saber de la autoridad, el canon autorizado de las bellas artes, los talleres familiares continuaban siendo el foco de aprendizaje donde además se creaba escuela. Durante el periodo medieval no se distinguía entre cantero, tallista o escultor. Su trabajo iba ligado a la obra arquitectónica, básicamente de mecenazgo eclesiástico, es decir, encargada para iglesias y catedrales. En la época del románico pleno encontramos ya una profusa aplicación de la escultura en todas las partes del templo, en las portadas historiadas, realizadas por maestros cuyos talleres con oficiales y aprendices crearon escuela. Se desconoce si en ellos participaban mujeres, pues los trabajos no siempre se firmaban, de hecho era todo lo contrario. No se tenía entonces esa idea de autoría que tenemos hoy en día, ¿no?, que se tiene desde el arte moderno y contemporáneo. Además, muchos documentos relacionados con los contratos de obra se han perdido. Si a ello sumamos que se trataba de un oficio muy duro, que en aquella época se realizaba además de manera trashumante, viajando a los lugares donde se erigía la construcción para trabajar in situ, es difícil que encontráramos mujeres independientes. Sin embargo, es muy probable que aquellas casadas con escultores o hijas de estos sí trabajasen y colaborasen en los talleres. El gótico variable cronológicamente según las zonas, conocido como la época de las catedrales, se caracterizó por el desarrollo del fenómeno urbano y el nacimiento de las grandes ciudades europeas en la segunda mitad del siglo XIII y su poder político. Si bien los oficios artísticos seguían considerándose por el estamento eclesiástico como artes mecánicas, entonces se distinguía entre las artes liberales, que eran como las artes pensantes, y las artes mecánicas, y por lo tanto eran de inferior categoría. El auge de los nuevos oficios urbanos, la riqueza económica y la transformación social que producían dio lugar a la profusión de talleres estables, mejor valorados, pero aún así no cambió el estatus social de los artesanos, salvo en muy pocas excepciones. Sin embargo, esto propició su agrupación en corporaciones gremiales, con reglamentos, normas de aprendizaje y escalafones que perduraron hasta el surgimiento de las academias. Barrionuevo narra cómo las mujeres comenzaron a adquirir mayor importancia en la vida urbana económica y a formar parte de los gremios de artesanos, con ciertas restricciones. Por ejemplo, no podían ser contratadas como aprendices. Y aunque en los censos parisinos de la época aparecen algunos nombres, no se puede saber quiénes se dedicaron a la escultura, pues en esa época se utilizaba el término imagier para designar también el oficio de pintores, arquitectos e iluminadores. Además, en muchos casos firmaban sus maridos como representantes o trabajaban de manera sumergida para no contravenir ese reglamento. En el ámbito español son también muy pocos los nombres de las mujeres que aparecen. Por lo tanto, no hay una constancia oficial de mujeres escultoras en esa época. Ojo, eso no quiere decir que no existieran.
Pero llegado el siglo XV, la transformación del concepto de oficio, de artesano y finalmente de artista alcanza su punto álgido durante el Renacimiento. La importancia que adquieren las ciudades-estados italianas como Florencia o Bolonia y su influencia en la cultura europea no es solo de carácter político y económico, sino que supone una transformación profunda de la conciencia cultural en la que tuvieron un papel radical los pensadores humanistas. Los literatos, los tratadistas y, por supuesto, los artistas, tanto por su apelación a la tradición artística de la antigüedad como por la conciencia que adquirieron en cuanto al nuevo estatus como artistas y la idea de arte con mayúsculas. El nacimiento de las llamadas bellas artes, las categorías estéticas de belleza, la importancia de la mímesis, así como la idea del artista genio, asociada directamente a los varones y especialmente al humanismo y su visión androcéntrica, es decir, el hombre como centro del universo, dejó fuera totalmente a las mujeres, no porque carecieran de talento artístico, sino porque una red de factores culturales, institucionales y sociales impidieron que este talento pudiera desarrollarse. De hecho, es casi imposible encontrar escritos de la época que den testimonios de mujeres dentro del ámbito artístico. Y los que lo hacen aconsejan que sean solo las mujeres de procedencia noble con la finalidad de ensanchar sus virtudes cristianas y morales para agradar al hombre y, por supuesto, dentro del espacio del hogar. Al contrario que los hombres, que con independencia de su clase social podían acceder a una educación pública organizada. Aún así, en esta época las mujeres tuvieron una participación importante en los talleres, aunque de forma anónima, especialmente si estaban casadas con artistas o eran hijas de maestro, pudiendo acceder así desde su infancia a la práctica escultórica e incluso heredar los talleres si sus maridos o si sus padres fallecían. Como pueden observar en estos grabados antiguos y en otros muchos de diferentes épocas, tanto de época medieval como también de época renacentista, aparece la figura de la mujer, aparecen diferentes mujeres trabajando en diversos talleres, como mostramos, que podían ser de joyería, de orfebrería e incluso de grabado. María Dolores Barral, en su conferencia Imágenes de mujeres en el gótico gallego, que pronunció en 1997, ya hace referencia a una ordenanza aprobada por el arzobispo don Lope de Mendoza en 1443, que decía que las mujeres podían llegar a ser maestros, tenían capacidad para contratar personal asalariado y estaban sometidas, como miembros de pleno derecho, a las normas del funcionamiento del gremio. Raquel Barrio Nuevo comenta esta legislación diciendo, y cito, de ahí que el estado ideal de la mujer era la viudedad, ya que pasaba de un papel secundario y anónimo a dirigir el taller y tomar las decisiones. Bajo esta nueva situación pudieron existir mujeres que ejercieran como maestras escultoras, aunque aún no se haya llegado a encontrar algún documento que lo pruebe. Fin de cita. Pero además hay que pensar que fue un periodo en el que el mecenazgo de obras de arte y su demanda se incrementó notablemente, no solo por parte de la Iglesia, sino también por la aristocracia y por la nueva clase burguesa. Esto contribuyó a que hubiera mujeres que recibieran encargos especialmente de pintura, circunstancia que no pasó de ser desapercibida para los hombres, recibiendo de estos menosprecio y críticas abundantes. Pensemos que también fue una nueva competencia que les surgió en el ámbito profesional, ¿no? Y a partir de ahí empezaron los recelos, evidentemente, y las críticas. Aún así, tenemos noticia de la primera mujer escultora que consiguió ser reconocida como artista, Properzia de Rossi, que vivió entre 1490 y 1530. Era hija de un notario con poder económico y además una buena posición social. Es la que aparece en estos grabados que ustedes pueden observar. Estudió con el maestro grabador boloñés Marcantonio Raimondi, que era justamente el grabador de las obras de Leonardo da Vinci, y se formó con él en pequeños bajorrelieves. De hecho, Giorgio Vasari la incluyó en su famoso tratado Le Vite, la vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos del siglo XVI, que fue publicado en 1550, aunque a ella le incluye en una edición posterior, como pueden ver aquí, de 1568. Si bien es cierto que en este texto dio mayor relevancia a los aspectos de la vida personal de la artista que al análisis de sus obras, de las que llegó a decir que eran milagrosas.
Propercia adquirió fama desde muy joven por sus complejas y pequeñas esculturas, que estaban hechos de huesos de fruta, como albaricoques, melocotones y cerezas, algo que ahora nos parece muy extraño o lo vemos como artesanía. Sin embargo, entonces era algo bastante habitual. Pero fíjense en el tamaño del escudo de armas de la familia Grassi. Eso es un hueso de cereza. Está hecho con plata, con hilo de plata, es el escudo de armas. Y luego van con incrustaciones de diferentes huesos de frutas, donde va haciendo esos bajorrelieves, esas tallas. A la derecha observamos lo que se llamaba una nuez devocional, pero también se trata de hueso de melocotón. Los temas que se representaban en estas pequeñas esculturas en esa época pues eran normalmente religiosos, y una de las más famosas es la que están viendo aquí, que fue una crucifixión hecha, como decía, en un hueso de melocotón. Sin embargo, antes de cumplir los 30 años, Propercia comenzó a realizar proyectos en mármol a gran escala, desde relieves a esculturas de bulto redondo, en los que tallaba muy hábilmente los drapeados, los paños mojados, para conferir un mayor dinamismo a sus representaciones. A Propercia se le hicieron innumerables encargos, como el del programa decorativo para el altar de Santa María de Baracano, en Bolonia, pero también ganó un concurso para hacer una escultura para el Limafronte Oeste de San Petronio, que le valió la envidia y las críticas de algunos artistas varones. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento y de su fama en toda Italia, que llegó hasta el Papa Clemente VII, que pidió ir a conocerla, pero ya había justamente fallecido unos días antes, y también una fama que llegó hasta el emperador Carlos V, murió a los 40 años de peste, en la pobreza y en total soledad. Su figura y su trabajo, como el de tantas otras artistas posteriores, cayeron en el olvido y realmente fueron rehabilitadas ya prácticamente en el siglo XX. Y ahora me gustaría pasar a otra escultora dentro del ámbito español, que no sé si ustedes conocerán. Se llama Luisa Ignacia Roldán, más conocida como la Roldana. Nació en Sevilla en 1652 y era hija y discípula del maestro escultor e imaginero Pedro Roldán, de la llamada Escuela Sevillana, y muy probablemente nieta, porque tampoco hay documentos que lo puedan certificar, no hay actas de nacimiento, nieta materna del escultor Alonso de Mena. Aunque no podía aparecer como aprendiz por el reglamento en el taller de la familia, se formó allí al igual que sus 9 hermanos. Sin embargo, destacó sobre todos ellos, llegando a ser escultora de cámara de Carlos II y de Felipe V. Sus esculturas de gran expresividad y dramatismo, propios de la estética barroca y de los ideales de la Contrarreforma, estos ideales se basaban en que había que acercar la religión al pueblo. Entonces, los personajes religiosos tenían que ser muy expresivos, tener mucho dinamismo, mucha fuerza para acercar justamente la religión y las ideas religiosas, hacerlas lo más populares posibles. Como decía, eran sus esculturas de gran expresividad y dramatismo. Trabajaba tanto la terracota como la madera, fundamentalmente la talla en madera, y destacaban sus esculturas respecto a las de otros imagineros de la época muy conocidos por contener un amplio repertorio de expresiones que podían ir del más despiadado realismo, como vemos por ejemplo en este San Ginés, pero también a la dulzura y a la gracia más pueril, como vemos en esta terracota. En la actualidad es altamente reconocida y además muy cotizada en el extranjero. Una de sus obras se subastó hace poco por 3 millones de euros y es más reconocida en el extranjero a nivel de museos que incluso aquí en España, aunque tiene una ingente obra en espacios religiosos y también en museos, pero en Estados Unidos, en la Hispanic Society y en el MoMA de Nueva York, hay obras de la Roldana. En el siglo XVIII se producirá un cambio radical que tendrá de consecuencias aún más profundas, más desfavorables para el acceso de las mujeres a la práctica artística, es decir, que en vez de ir a mejor, vamos a peor. Con el afianzamiento de las reales academias en toda Europa, el saber impartido en ellas se consideraría, como dijimos anteriormente, como el saber oficial y, por lo tanto, superior a aquellos otros saberes, a aquellos otros conocimientos producidos por los artesanos en los talleres. A las mujeres, de hecho,
se les vetó la entrada a las academias. No podían acceder a las clases y mucho menos impartirlas. De ahí que se les excluyera también de poder participar en cualquier concurso artístico y mucho menos de hacer cualquier especulación teórica, ¿no? En Francia, a lo largo del siglo XVIII, se levantó la prohibición en diversas ocasiones, pero no tardaba mucho en volverse a imponer. Además, a través de diversos documentos se sabe que no podían asistir a todas las enseñanzas, por lo que la formación también era desigual y discriminatoria en este aspecto con respecto a los hombres. Una de las academias a nivel internacional más restrictivas fue la Royal Academy inglesa, en la que solo dejaron entrar a 2 mujeres pintoras, a Angelica Kauffman y a Mary Moser, sendas hijas de pintores. Si bien hasta 1927 no se admitió a mujeres artistas como miembros de pleno derecho. Este lienzo que les muestro aquí, de Johann Zoffany, que es de 1771, donde aparecen representados los miembros de la Academia, de la Royal Academy, es de gran elocuencia para lo que les estoy contando. Si ven arriba a la derecha, pues evidencia que cómo a las mujeres no se les dejaba acceder a la clase con modelos desnudos. Entonces, de ahí que el pintor, que Zoffany, cuando hizo el cuadro, tenía que representarlas de alguna manera, porque eran miembros de la Academia, y entonces lo que hizo fue pintarlas en 2 retratos que colgó en la pared a la derecha, ¿no? Y que, como bien dice de modo sarcástico Patricia Mayallo, a modo de 2 objetos artísticos colgados de la pared. En estas circunstancias, me gustaría hablarles de 2 escultoras inglesas de ese momento. Había más, pero no vamos a tener tiempo. De la escultora inglesa Anne Seymour Damer y de la francesa Marianne Collot fueron las excepciones a la regla en este siglo, ¿no? Sendas, la primera perteneciente a la aristocracia y de importante posición social, y la segunda todo lo contrario, era de una familia muy humilde y sin recursos. Pudieron tener acceso a los salones y relacionarse con los artistas e intelectuales del momento. Ven aquí a un retrato de Seymour Damer. Era protegida del famoso arquitecto neogótico, que además fue un personaje intelectual muy influyente en la época, Horace Walpole, que destacó esta escultora por la calidad de sus esculturas de estilo neoclásico en terracota, mármol y bronce. A pesar de pertenecer a la aristocracia y de estar muy bien relacionada, estuvo sometida a sátiras crueles constantemente en la prensa y también pues, a nivel de las relaciones sociales, pues se sospechaba que esculpía del natural, es decir, con modelos desnudos. De ahí la calidad también de sus esculturas, pues tenía un conocimiento de la anatomía que si no podías tener acceso a ver a los modelos y a poder estudiarlas, era incapaz de que pudieras llegar a una calidad como podían llegar pues, los varones, ¿no? Entonces, esas críticas constantes, esas burlas, esos desprecios, era porque se sospechaba que esculpía del natural a partir de modelos masculinos desnudos, de modo que los bienpensantes de la época no iban a permitir que rompiera con las convenciones, con un comportamiento tan subversivo e inmoral. Además, tuvo que soportar críticas acerca de su sexualidad. Ella se declaraba homosexual, incluso pues, por su manera de vestir, que decían que era una manera de vestir hombruna y masculina. Se especializó sobre todo en el retrato de estilo neoclásico, tuvo una vasta demanda debido a la gran calidad de la factura que tenía y a su habilidad para plasmar expresiones egregias de personajes importantes y también así como de autoridades. Pero también realizó una escultura naturalista de temática también cotidiana, cuyos sujetos de representación eran sobre todo animales. Fue ampliamente reconocida y recibió muchísimos galardones y reconocimientos oficiales en su época. Marianne Collot comenzó posando, como les digo, era de un origen completamente opuesto, era para nada aristocrático, su origen era muy humilde y entonces comenzó ganándose la vida pues posando de modelo en las academias. Así es como se inició y empezó a conocer pues lo que es el ámbito artístico. Con 15 años comenzó a tomar clases con el maestro escultor muy conocido, de gran reputación, Etienne Maurice Falconet, que era muy próximo a Diderot. Y bueno, pues al poco tiempo de verla trabajar en el taller, ya con 15 años,
la hizo, y viendo las posibilidades y el talento que tenía, la hizo su ahijada. En pocos años adquirió una extraordinaria técnica que le permitiría tallar grandes bustos en mármol. Retrató a múltiples intelectuales y personajes de la época, llegando a trabajar a los 18 años nada menos que para Catalina II de Rusia, que la fichó para, por decirlo con palabras más actuales, para su círculo, para todas sus autoridades, todos sus consejeros, e incluso cuando le encargó a Falconet la escultura ecuestre de Pedro I el Grande, Catalina II de Rusia dijo que la cabeza, que no la saco aquí, pero la pueden ver, la cabeza de Pedro I la tenía que hacer ella, Marianne Collot, no Falconet. Estos bustos que ven aquí también son de Diderot y de Voltaire, que eran, como decíamos, muy allegados. Ella desde muy jovencita los conoció por el círculo en el que se movía. Una de las cosas que más llamaba la atención de los bustos de ella era que, además de esa extraordinaria factura que tenía de cómo tallaba el mármol, destacaba por la habilidad para captar, si ven el busto de Diderot, por ejemplo, para captar la personalidad del retratado, ¿no? No eran estos gestos egregios del neoclasicismo que, por ejemplo, trabajaba Dahmer, como decíamos anteriormente, sino que llegaba a lograr esas expresiones, ¿no? Lograba llegar a sacar la personalidad misma, ¿no? del retratado. Algunos críticos de la época decían que llegaba a captar hasta el alma. En el siguiente lienzo que les muestro, de la pintora estadounidense Alice Weber, de 1879, quería mostrarle que de manera paralela e independiente a lo que eran las academias reales en toda Europa, como decíamos, lugar de enunciación por la excelencia del saber oficial, existieron en el siglo XVIII y más abundantemente a lo largo ya del siglo XIX estudios de artistas que ofrecían enseñanzas privadas para aprender a dibujar al natural, dado que a las mujeres no se les permitía acceder a esas clases. Entonces, como les estaba vetado, pues muchas de ellas lo que hacían era optar por estas clases privadas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, aquí en este lienzo, muchas de ellas estaban masificadas, dado que no había tantos lugares donde podían ir a aprender. A mediados del siglo XIX, concretamente entre 1850 y 1860, un grupo de 8 mujeres estadounidenses emigraron a Roma con el deseo de trabajar la talla en mármol, y además en mármol blanco. Conocían el mármol Carrara y se marcharon, emigraron para trabajar en Europa. Sus nombres eran Louisa Lander, Harriet Homer, Anne Whitney, Emma Stevens, Edmonia Lewis, Margaret Foley, Florence Freeman y Vinnie Rim. No tenemos tiempo para ver la obra de todas ellas, pero sí me gustaría decirles que el novelista Henry James las llamó White Marmorian Flock, o lo que es más o menos podemos traducir como el rebaño o la bandada de marmóreas blancas, a las que calificó como extraña hermandad, aunque no todas de ellas eran blancas. A pesar de que James obvió el nombre de Edmonia Lewis, se refirió a ella como una de las hermanas, si no me equivoco, era una negra cuyo color, que contrastaba pintorescamente con el de su material plástico, era el agente suplicante de su fama. Fue justamente Lewis la primera escultora afroamericana que obtuvo reconocimiento a nivel nacional e internacional. Edmonia Lewis, que podemos ver en esta imagen, era negra, pero también era nativa americana del pueblo de los Ojibwe. Además de la factura impecable que tenía en sus obras, en la talla del mármol, tuvo la capacidad para combinar el estilo neoclásico refinado de la época con un lenguaje propio también e innovador que en ocasiones, como en su famosa Cleopatra, que podemos ver aquí, pues fue eclipsada en la exposición del centenario de Estados Unidos en 1876 por el modo que tuvo de representarla, poco elegante, decían, y desaliñada para el gusto victoriano de la época. Algo que, por supuesto, la escultora hizo de manera deliberada para simbolizar la lucha contra el racismo, la esclavitud y la opresión de género. También destacó por su defensa del abolicionismo, expresando sus propias señas de identidad. Cuando estuvo en Roma, había muchos escultores de la Academia de Roma que iban a su estudio porque
les llamaba muchísimo la atención las figuras, las representaciones que realizaban. No estaban acostumbrados a ver este tipo de representaciones. Una de sus obras más famosas es esta que podemos ver aquí, Forever Free, que mostraba una imagen poderosa de un hombre y de una mujer afroamericanos que emergían justamente de los lazos de la esclavitud. Otra escultura que Lewis creó es esta que vemos a la derecha, de Harold Maker, que mostraba a un padre nativo americano enseñando a su hija cómo hacer una flecha. Él era el hacedor de flechas. Pues bien, en las postrimerías del siglo XIX, la participación de las mujeres artistas en las exposiciones de las academias y los salones se vio incrementada, aunque todavía de manera muy desigual con respecto a los hombres. También en lo que se refiere a la venta de arte, puesto que la demanda de obras artísticas aumentó considerablemente, de modo que generó un mercado en el que las mujeres artistas encontraron la oportunidad de tomar parte como profesionales y de poder subsistir con su trabajo. La clase burguesa también quería contar con obras artísticas en su casa, porque esto realmente pues, les daba cierto posicionamiento social e intelectual. Así como para la decoración también había mucha demanda de lo que eran espacios públicos, instituciones públicas, tanto civiles como religiosas. Las escultoras acudían, por ejemplo, a las escuelas de dibujo del Ayuntamiento de París, cuyo principal objetivo era el de alimentar esas industrias de arte y las manufacturas, con pinturas de flores y motivos ornamentales. En estos momentos las mujeres estaban muy bien representadas, muy bien consideradas entre los copistas. Sin embargo, las circunstancias seguían siendo muy difíciles para ellas. Por poner un ejemplo, se abren a las mujeres de menos recursos academias particulares, como la de Julian, que es esta fotografía, pertenece a esta academia, o Colarossi en París, que permiten tanto a pintoras francesas como extranjeras emprender una verdadera carrera en arte, ¿no? Ahora bien, la tarifa que les hacían pagar por las lecciones era justo el doble que la que se les pedía a los hombres. De este periodo voy a hacer únicamente referencia a una escultora que pues, es de las más conocidas, a la figura de una escultora, Camille Claudel, aunque como digo había muchas más, entonces eran muchas más, como Hélène Berthaud también, a pesar de las dificultades con las que seguían conviviendo y peleando de manera cotidiana. Camille Claudel, como pueden ver, fue una de estas mujeres de origen modesto que tomó clases en una de estas academias, en la Academia Colarossi, y su trabajo como modelo le permitió pues, trabajar y tomar clases en el taller de Colarossi, donde conoció casualmente, por una sustitución que fue a hacer allí, Auguste Rodin. Este artista ha pasado a la historia tradicionalmente en diversos ámbitos, como la literatura académica o incluso el cine, como La pareja de Rodin. Escultora y amante atormentada, le decían, dando lugar a un sinfín de elucubraciones, rumores e historias sobre sus vidas y relaciones personales. Sin embargo, estas narraciones no eclipsan sus obras para quienes quieran verlas más allá de los discursos añadidos y los cánones masculinos impuestos de la genialidad. En la obra de la derecha aparece Camille Claudel en el estudio ya de Rodin, donde pasó después con otras estudiantes a trabajar. Por ello, más que darles explicaciones, prefiero que, aunque sea por unos segundos, las vean con su propia mirada y las observen con sus propios ojos y con sus propios filtros. Aquí podemos ver pues, dos de sus esculturas, una en bronce, el Gran Vals, que es de 1903, hay otra anterior en terracota, la Femme accroupie, y luego estos pues, eran algunos bocetos. Está muy influenciada, es evidente que se formó, pues como otras escultoras, en el taller de Rodin, pero eso pues no le quita ni muchísimo menos ningún mérito a su trabajo. Bien, a partir de aquí, y dado el tiempo del que disponemos y de que ya no les quiero aburrirles más, me voy a centrar en el ámbito geopolítico español, con sus particulares y diferencias. La profesora Estrella de Diego explica en su conocido estudio La mujer y la pintura del siglo XIX español, 400 olvidadas y algunas más, que publicó en 1993, cómo en los últimos años del siglo XIX las alumnas estaban todavía excluidas de las clases en las que había modelos desnudos. Pero esta situación cambió a principios del siglo XX, pues las mujeres no tenían trabas legales para acceder a los estudios artísticos ni dedicarse profesionalmente a ello.
Esto tiene que ver también, es consecuencia pues, de todos los movimientos de emancipación que se venían produciendo pues, en los 2 últimos siglos en muchas partes del mundo. Testimonio de ello es que en 1930 la revista española Estampa daba noticia de que 48 mujeres habían participado en el primer certamen internacional, al tiempo que el director de la Escuela Superior de Dibujo, Pintura y Grabado de Madrid escribía un artículo en el que consideraba casi, digo en sus palabras, una invasión de mujeres en las aulas, al ser cerca de 40 lindas alumnas, decía, las que estaban matriculadas en 1929, y que además consideraban que eran, en palabras de este señor, más laboriosas y tienen más amor propio que los hombres. Pero la historia de mujeres escultoras seguía siendo una historia de minorías, incluso dentro de la práctica artística, debido a las dificultades del propio trabajo, a los prejuicios morales que seguían existiendo y a las discriminaciones. Fíjense en las palabras del reputado médico y científico reconocidísimo Gregorio Marañón, que en una conferencia llamada Biología y Feminismo, leída en la Sociedad Económica de Amigos del País en el 21 de febrero de 1920 de Sevilla, dice lo siguiente, abro cita: muchas de esas mujeres que justamente han alcanzado la celebridad en el terreno en que la alcanzan los hombres han sido poco mujeres. Han tenido en sus rasgos físicos, en su sensibilidad, en su mentalidad, tonos marcadamente masculinos. Y esto no lo decía cualquiera, lo decía Gregorio Marañón. Estos argumentos científicos naturalizaban y esencializaban a las escultoras, que tenían que superar todavía más prejuicios que las demás artistas. De hecho, se diferenciaban entonces entre las artes decorativas, también llamadas artes de la mujer, o artes incluso menores, relacionadas con la delicadeza, la dulzura y el instinto maternal, que no exigían imaginación alguna, ni especial talento creativo. Este descrédito impulsó a que muchas decidieran dedicarse a la pintura. Y Isabel Rodrigo Villena nos relata que entre 1900 y 1936, exceptuando 1929, participaron en la Exposición Nacional de Bellas Artes 474 mujeres artistas, de las cuales 315 eran pintoras, 28 eran escultoras y 131 eran artistas dedicadas a las artes decorativas. Así que aquellas que decidían finalmente trabajar la escultura tenían que bregar con las normas sociales, los estereotipos de género, tener un estatus económico, ya que los materiales eran costosos, así como el tener que moverlos, tener un taller para poder trabajarlos, además de una buena posición social que les permitiera pues, relacionarse socialmente y conocer a mecenas que las patrocinaran. Eso, o pertenecer pues, a una familia de artistas, como algunas, entre ellas Elena Sorolla, que era una escultora también muy conocida, hija del pintor Joaquín Sorolla, o María Pérez Peix, esposa de Eugeni d'Ors, entre otros. Esta diapositiva que les estoy mostrando aquí cuenta un poco esa historia, ¿no? Julia Minguillón es una fotografía que se publica en la revista Estampa en 1929 y a pie de página nos dice: Julia Minguillón, la alumna bella y atractiva, tiene, al decir de sus profesores, una rara disposición para la escultura. Debe dedicarse a la escultura. Sin embargo, finalmente, Julia Minguillón, me imagino que por todos los prejuicios y por todo lo que tenía que bregar, finalmente no se dedicó a la pintura, a la escultura, perdón, se dedicó a la pintura. Del primer tercio del siglo XX encontramos dentro del ámbito geopolítico español el trabajo de numerosas escultoras de una gran calidad. Por el tiempo que nos queda, pues me voy a referir a dos de ellas. A Margarita Sant Jordi, que pueden observar en estas imágenes, recibió el Premio Nacional de Escultura concedido por la Academia Nacional de Bellas Artes, lo que le permitió viajar por Italia, Grecia y París y ir formándose cada vez más en su profesión. Recibió también multitud de condecoraciones, trabajó el modelado, pero sobre todo lo que más le gustaba era la talla en materiales como la madera y la piedra. En tanto a la temática que trabajaba, como puedan ver en esta publicación, recibió, además de encargos religiosos, también de imaginería, también cultivó el desnudo femenino, como pueden ver, el retrato,
pero destaca sobre todo en el retrato, como pueden ver en estas imágenes, hay una síntesis, hay una pureza en las formas que tiene mucho que ver ya con lo que eran las vanguardias artísticas, ¿no?, exentas de elementos decorativos. Y la otra escultora a la que me quiero referir en esta época es Marga Gil Roesset. Fallecida muy joven, apenas tenía 24 años. Era una mujer de familia de mujeres artistas. Mostró desde niña pues, un talento extraordinario, no solamente para la escultura, sino también para el dibujo, para la poesía, y se suicidó con 24 años. Antes de suicidarse destruyó pues, casi todas las esculturas que tenía propias, a las que pudo tener acceso, así que algunas de ellas se conocen solamente por fotografía. Con esta obra, que pueden ver aquí a la derecha, que se llama Adán y Eva, consiguió el Premio Nacional de Escultura tan solo con 22 años, algo que era totalmente inusual, no solamente por la edad que tenía, sino porque además esculpía en granito, esculpía en piedra. Además, evolucionó rápidamente con lo joven que era del estilo del modernismo, que era de fin del siglo XIX, principios del XX, a la vanguardia. De hecho, simplemente diré que los críticos de la época hablaban, y cito, de su exaltación agresiva del arte, del implacable rigor sarcástico de sus estatuas y de una artista pura, exacta, que no debía nada a profesores ni maestros. Pues bien, después de la Guerra Civil, la producción artística se vio muy tocada, dada la situación económica del país. En lo que a escultura se refiere, la escueta demanda pues, estaba enfocada especialmente a la imaginería para reponer todas aquellas obras que habían sido dañadas o destruidas. Los encargos de gran formato procedían básicamente de la Iglesia o del gobierno de la dictadura, tratándose de esculturas monumentales para el espacio público y que servían para las pretensiones propagandísticas del régimen. A pesar de ello, durante el periodo de la posguerra, algunas mujeres sí que aprovecharon para estudiar la práctica escultórica, y su producción empezó a conocerse a partir de los años 60, una década en la que el aislamiento comienza a resquebrajarse y las ganas de abrirse a lo nuevo, de abrirse a Europa, al exterior, promueven nuevas tendencias como el informalismo, la abstracción o la nueva figuración. A excepción de algunas escultoras, que fueron bastantes, como Hortensia Núñez, Teresa Guíbar, Elvira Alfageme o Emilia Sargay, que eran contemporáneas nada menos que de Chillida y de Oteiza, estas sí que tuvieron un reconocimiento nacional e internacional. El resto de ellas fueron prácticamente olvidadas por la crítica y no se les otorgó relevancia alguna hasta la década de los años 80. Aquí nos vamos a referir rápidamente a Emilia Sargay. En el año 1952 fue creadora del grupo Indica, que fue el primer grupo de la vanguardia de Girona, junto con Esther Boix también y con otros artistas. En 1955 ganó el premio del Ministerio de Instrucción Pública de Brasil en la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte de Barcelona. Emilia Sargay experimentó con multitud de materiales y una de sus extraordinarias características era justamente conjugar el hueco y el volumen para crear espacio. Yo cuando vi esta escultura de Emilia Sargay me quedé totalmente perpleja, ¿no? Además de cuándo la realizó en 1975 y cómo jugaba con el hueco. Con tan poco como tanto, ¿no? Dije, bueno, esta escultura de ella, no voy a mostrar muchas, pero esta sí la tengo que mostrar. A partir de los años 70 empieza a explorar el espacio público y, de hecho, hoy por hoy podemos encontrar muchas esculturas, como digo, en el espacio público. Estas obras que ven aquí, las dos que hay, la de la izquierda, pertenece a Elvira Alfageme, contemporánea también de Elena Laverón, que ven aquí, de Eva Laverón, perdón, y el contraste que hay entre ellas, cómo Elvira trabaja con nuevos materiales en esos momentos, como el metacrilato, que lo combina también con el latón, pero además con una estética muy minimalista, y contrasta pues, con la obra de Laverón, de potente organicidad y con un sentimiento de la escultura pública muy importante.
Hortensia Núñez Lavadés también nació en 1932. En sus inicios trabajó la cerámica, descubrió en el barro la capacidad de moldear el espacio y alcanzar el volumen de monumentalidad, a la vez que intimidad que tienen todas sus obras, aunque sus materiales más trabajados fueron también la piedra y la madera, y también trabajó mucho el bronce. Su lenguaje mantiene una tensión equilibrada entre lo que es la abstracción, podríamos llamarla abstracción informal, y la nueva figuración, con ciertas referencias orgánicas. Como podemos observar en estas obras, a lo largo de su carrera hubo un avance hacia el sintetismo formal y al diálogo de los volúmenes en el espacio. Ella se basaba sobre todo en un deseo, decía, de armonía, con un interés por el desenvolvimiento de los volúmenes, un desenvolvimiento dinámico, ¿no? Respecto a la obra que ven aquí en la derecha, Apoteosis, ella decía, y cito: «Me gustaría conseguir que mis esculturas no se apoyaran en el suelo, y es que buscan el equilibrio, no como estructura, sino como lenguaje de armonías entre volumen y oquedad, vacío que es llamada a mayor plenitud». Otra de nuestras escultoras más importantes del siglo XX es Teresa Eguíbar, que falleció en el año 2000. Muchos críticos siempre han dicho de las esculturas de Teresa Eguíbar que suelen ser comunicativas, extrovertidas y centrífugas, ¿no? Generalmente su escultura figurativa alterna entre una línea naturalista y una que es más esquemática, aunque incluso también trabajó el expresionismo utilizando, donde predominó sobre todo el bronce. En cuanto a la abstracción, el material por el que ella se decantaba siempre era el acero, lo utilizaba en chapas especulares soldadas con hilo de argón. La obra de Teresa Eguíbar pasó por distintas etapas, tiene una producción muy vasta, como hemos dicho, una etapa más abstracta, lo que ella llamaba formas densas y formas expansivas, entre los años 60 y 70. También tuve un periodo de transición experimental entre los 80 y los 90, tiene mucho también que ver con la llegada del posmodernismo. Por eso, aunque no las veamos aquí, tenía obras que tienen que ver con el neopop, es decir, hacía objetos cotidianos pero a una escala gigantesca, también relacionadas con el neo-art deco, con un aspecto también de constructivismo lúdico. En definitiva, todas estas escultoras de las que he ido hablando, sobre todo estas españolas que trabajaron en el siglo XX con todas las dificultades, nacieron antes de la guerra civil o en la posguerra, y que pudieron, pues con los escasos medios que había entonces, desarrollar su trabajo. Sí me gustaría decir que estas que he nombrado aquí rápidamente, junto a otras muchas, abrieron el camino a las tendencias posmodernas que las nuevas generaciones de los años 80 y 90 pusieron en práctica. Entre ellas Miranda D'Amico, Macho Arrás, Susa Solana, Cristina Iglesias, Ángeles Marco, Elisa Arimani, Begoña Goyenechea o Marisa Fernández y otros muchos más que me dejo, por supuesto, en el tintero. De ellas y de su trabajo ya no nos va a dar tiempo a hablar en esta ocasión, así que vamos a tener que quedar en otra ocasión. Pero sí me gustaría terminar este cuento, esta narración interesada y subjetiva, siempre abierta a lecturas inagotables, con el trabajo de la escultora Ángeles Marco. La valenciana Ángeles Marco falleció en 2008, fue una de las pioneras en la escultura contemporánea, con una narrativa visual que no adolece de complejos con el uso de materiales, aunque sentía debilidad por el metal y cuyo lenguaje se adhiere a los presupuestos teóricos del posminimalismo. En 1986, cuando trabajaba en instalaciones como Entre lo real y lo ilusorio, que podemos ver aquí, declaró, y cito: «Me interesa sobre todo el aspecto conceptual, de ahí que utilice recursos relacionados con la altura o con el tema del tránsito y más concretamente con el salto al vacío y el vértigo. Busco», decía, «provocar sensaciones de inestabilidad, que cada objeto realizado no muera con su representación. No existe nada estático, ni siquiera nosotros mismos. Me interesa que eso tenga proyección en la escultura, por eso las sensaciones que deseo provocar no son tan escultóricas como humanas». Fin de cita. Finalmente, acabo con esta imagen,
Es un grabado publicado en la prensa inglesa satírica en 1789 de William Holland, donde se trata de ridiculizar a la escultora Anne Seymour Darmer, de la que hablamos anteriormente, que fue muy maltratada a nivel crítico y sobre todo por recelos y por competencias. En este caso se publicó en una, como decía, una revista de la prensa de la época. Se la criticaba por esculpir figuras desnudas a partir de modelos también del natural. En contestación a esta imagen y a la pregunta con la que comenzábamos este relato, he tratado de desvelar que la historia del arte y su discurso, tal y como lo conocemos, también esconde paradojas y sesgos, como el de género, que poco a poco van saliendo a la luz, que vamos desvelando, como decía, entre todos y entre todes. Esta genealogía es solo una pequeña contribución que pone en valor la importancia de los trabajos artísticos y la aportación estética al imaginario simbólico colectivo de las mujeres escultoras, que durante siglos han sido sometidas a estereotipos, enfrentándose a rechazos, a burlas sociales y familiares, vetadas en la formación de esta práctica artística o sometidas a grandes desigualdades en su aprendizaje respecto a los hombres, pero que nunca se dieron por vencidas, abriendo nuevos caminos a las generaciones venideras. Y el 11º Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario es una gran prueba de ello. Muchas gracias.